Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es el primer día del mes de diciembre, domingo 1 de diciembre. Estamos en el último mes del año. Para este día, la lección se titula: Les he dado ejemplo. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias. Gracias, oh Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por habernos rescatado de esa vida de pecado, de estar en ese mundo donde no hay paz. Gracias por habernos llamado a ser parte de su pueblo. Perdónenos, Señor, por las cosas que hemos hecho que no han sido de su agrado. Santo Espíritu, siga redarguyéndonos, instruyéndonos. Suplicamos sabiduría, Señor, de la sabiduría del cielo, para hacer las cosas para que le agraden a usted. No merecemos nada, pero en el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos todo. Amén. Les he dado ejemplo. Como queriendo decirnos, sigan lo que yo les he enseñado, lo que yo les he dicho. Sigan, porque este es el camino correcto. Esta es la verdad correcta para que tengan vida eterna. En este día, domingo, vamos a estudiar acerca del rito de humildad, que por lo menos cada 3 meses lo realizamos. Cada 3 meses en la Santa Cena hacemos el rito de humildad. Debemos de tener en el rito de humildad la enseñanza que el Señor Jesús nos dejó. ¿Qué vemos nosotros? ¿Cómo y por qué hacemos ese rito cuando vamos a tomar la Santa Cena? Debemos de estar a cuentas con nuestros hermanos y buscar de lavarle los pies con aquel hermano o hermana con la que estamos un poquito distanciados. Acercarnos y decirle: ¿me permite lavarle los pies? ¿Qué estamos haciendo con ello? Reconociendo que queremos acercarnos más a esa persona, a ese hermano, que las cosas que nos han alejado, que queden ya olvidadas y que el Señor nos perdone. Por eso
Nos dice aquí en San Juan capítulo 13, del 1 en adelante, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso decimos la última cena del Señor, antes de sufrir los últimos acontecimientos de su vida humana, donde Él iba a restaurar lo que el primer Adán había perdido. Ahora el segundo Adán, con su muerte y resurrección, restauraría para toda la raza humana, todo aquel que en Él creyese. Así es de que dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. ¿Qué había pasado con Judas Iscariote? El tesorero de este grupo conformado por los 12 discípulos y el Señor. Eran 13. Judas, era el encargado de la bolsa, donde se sacaban para los gastos. ¿Cuándo es que Judas decidió vender a su Señor? ¿Se recuerdan cuando Simón invitó al Señor Jesús y a sus discípulos a una cena, a una comida con Él? Y que María, la hermana de Lázaro, la que decían María Magdalena, llegó y derramó el vaso de alabastro para enjugarle los pies y derramó sobre su cabeza este nardo puro. Cuando Judas dijo, ¿qué desperdicio es este? Se pudo haber vendido más de 300 denarios. E hizo quedar mal a María, la cual ella quiso salir de allí. Pero el Señor Jesús dijo, lo que ella ha hecho se contará siempre. Pobres siempre tendréis, pero lo que ella ha hecho es para ungirme para mi sepultura. Allí estaba diciendo qué es lo que iba él a pasarle. Allí fue donde Judas se sintió humillado por su Señor y decidió ir con los sacerdotes que sabía que lo andaban buscando. Va con ellos a hacer el trato para venderlo, para apartarlo. Allí fue donde tomó la decisión de vender a su Señor. ¿Cuántas veces nosotros también somos tentados a hacer lo mismo? El enemigo quiere que nosotros vendamos
al Señor Jesús. Pero debemos nosotros pedirle perdón al Señor, porque muchas veces lo vendemos, como lo hizo Esaú por un plato de lentejas, por algo que nos gusta, y no nos detenemos a pensar que eso que estoy haciendo me está alejando de Jesús, negando que es mi Señor, que es mi Dios, y haciéndonos del lado del enemigo. Sigue diciéndonos entonces, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Miremos ese cuadro. Jesús y sus 12 discípulos reunidos en la mesa para celebrar la Pascua, la que conocemos como la última cena. Él, ya todos sentados, se esperaba que hubiese un siervo o esclavo para que hiciese la labor de lavarle los pies a los invitados. Ese era un acto humillante que lo hacían los esclavos o siervos. ¿Quién de los que estaban allí, al no haber un siervo o un esclavo, se levantaría para lavar los pies a los demás? De los discípulos, ninguno, porque todos se sentían que eran invitados, no esclavos ni siervos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dio un tiempo para que cada uno de ellos pensara. Pero como no hubo ninguno que se levantó, Él se levantó de la cena, agarró una toalla, se la ciñó, agarró consigo una vasija, puso agua sobre ella y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y los secaba con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué venían a la mente de cada uno de los discípulos? Diferentes pensamientos. Pero cuando llegó a donde estaba Simón Pedro, Simón Pedro, ¿qué le dijo? Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué es lo que había en la mente de Simón Pedro y de sus discípulos? Ellos esperaban que el Señor Jesús se diese a conocer ya en el pueblo de Israel
como el nuevo rey, el rey que habían estado esperando por siglos, que él iba a ser el rey no solamente de los discípulos, sino el de todo el pueblo de Israel, que levantaría a un ejército poderoso para llegar a sacar a los romanos, a los odiados romanos, y que llegarían a ser nuevamente una nación libre. Eso es lo que creyó Pedro. Cuando le dijo el Señor: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Qué quería? ¿Qué le estaba diciéndole Simón Pedro con ello al Señor Jesús? Entonces, Señor, yo estoy contigo. Yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero ser parte. Así es de que no solo los pies, las manos y la cabeza también. Con ello le estaba diciendo: yo soy uno contigo, Señor. ¿Pero qué le dijo? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿A cuántos les lavó los pies el Señor Jesús? A los 12. Allí estaba Judas. Le lavó los pies, sabiendo que él era el que le iba a entregar, que había hecho ya el pacto con los sacerdotes por unas cuantas monedas de plata. ¿Qué nos dice ello? ¿Cuántos de nosotros vamos al rito de humildad solamente para cumplir con un requisito, pero no lo hacemos examinándonos a nosotros y buscando la misericordia y el perdón de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos como Judas? Debemos de detenernos, examinarnos, arrepentirnos, venir al Señor Jesús. Él nos dio ejemplo. Aunque Él nunca cometió pecado, Él tomó el hebrillo y la toalla y se dispuso a lavar los pies sucios de sus discípulos. ¿Qué debemos hacer? Reconocernos que somos pecadores, que no importa con la persona que tengamos que lavarle los pies, lo que estamos mostrando es el amor de Dios a través de ese acto de humildad. ¿Qué más encontramos allí? Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Una pregunta. No sabían. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Allí el Señor Jesús les está diciendo que Él es maestro y es su Señor.
Pues si yo, ahora viene la enseñanza, pues si yo, el Señor y el Maestro, al cual ustedes debían de haberse levantado y lavarme los pies, el cual no lo hicieron, porque dentro de su corazón todavía hay orgullo. El yo está. ¿Qué les dice entonces? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Quiere decir que ellos nunca se habían lavado los pies los unos a los otros, porque todos se consideraban señores, no siervos, pero con Cristo todos somos servidores. Ejemplo os he dado, no porque soy el Señor, no porque soy el Maestro, esperaré que ustedes me laven los pies. Han visto, yo, el Señor, el Maestro, me he levantado para lavarle los pies a ustedes. Me he humillado, porque para ustedes hacer esta acción es humillarse. Pues humíllense, porque el que se humille será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Debemos de bajarnos de esa altura donde creemos que debemos estar. Todo aquel que está con Cristo es llamado a ser servidor de sus hermanos. Y así ustedes hagan eso. Humíllense. No quieran ser el primero. Lávense los pies los unos a los otros. Ámense. Lo que está diciendo el Señor Jesús a ellos y a nosotros hoy. Así es de que, ¿qué dice el verso 15? Porque ejemplo os he dado. No hay excusa. Yo, el Maestro, el Señor, les he dado ejemplo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él nos ha dado ejemplo. Hoy, en el siglo XXI, Él nos llama a humillarnos, a reconocer que somos pecadores, a reconocer que Él es el Señor, Él es el Maestro, y Él nos ha dado la orden de hacer lo mismo que lo que Él ya hizo con cada uno de nosotros. Se preguntará usted, ¿cuándo fue que Él me lavó los pies? ¿Cuándo fue que Él me secó con su toalla? Cuando nos bautizamos, Él nos lavó
de nuestros delitos y pecados. Él nos cubrió con el manto de su justicia. Nos aceptó dentro de lo que es su pueblo. Ejemplo os he dado. Por eso dice aquí, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué esta historia es tan importante? ¿Qué sucede? ¿Por qué tomamos la Santa Cena? ¿Qué estamos realizando cuando tomamos la Santa Cena? No es solamente de venir, sentarnos, bueno, le voy a lavar los pies a fulano y es mi amigo o me llevo bien con él, y luego comer el pan sin levadura y el jugo de uva sin fermentar. ¿Qué valor le estamos dando cada vez que tomamos la Santa Cena? ¿Qué es lo que quiere el Señor realizar en nosotros si lo hacemos correctamente? Cuando celebramos la Santa Cena, el rito de humildad, con el rito de humildad estamos preparando nuestra mente, nuestro ser, humillándonos, reconociendo que somos pecadores y venimos ante el Señor humildes para que Él nos limpie de todo pecado, y renovamos con el rito de humildad y la Santa Cena, renovamos nuestro pacto que hemos realizado de entregarnos a Él y vivir para Él. Hay un nuevo nacimiento. Somos perdonados de todos nuestros pecados para que continuemos adelante hacia la Canaán celestial. Eso es parte de lo que es este rito de humildad y la Santa Cena. Por eso vemos aquí, en el mundo bíblico de la época de Jesús, la gente de ese tiempo usaba sandalias o andaba descalzo, dependiendo la posibilidad que tenían. Los pies todos se ensuciaban por el polvo, ya sea con sandalias o descalzo. Imagínense cómo estaban esos pies. ¿Quién quería lavar esos pies? De la casa nadie. Llamaban al sirviente para que él los lavara. Era costumbre que un criado o un esclavo, dice, lavara los pies de los invitados a comer. En aquel entonces no eran las sillas como las que tenemos hoy. Eran como un tipo de, como un banco ancho, y los pies quedaban atrás. Venía el sirviente con agua y le lavaba los pies que estaban en la parte de atrás de ese banco. Así es de que, pero en esa ocasión, como dice aquí la lección, ningún criado estaba presente para cumplir esa función. Por eso el Señor Jesús, al ver que ninguno de sus discípulos estaba dispuesto a hacer eso, a humillarse,
Él lo hizo. Y nos dice, ejemplo os he dado. Por eso dice, para sorpresa de todos, Jesús mismo se levantó, lavó sus pies. Todos preguntándose, ¿por qué lo hizo Él? Y no ninguno de nosotros, ¿por qué no lo hice yo? ¿Cómo creen que se sintieron ellos? Avergonzados de no hacer lo que su maestro tuvo que hacer. El significado de la acción de Jesús está ligado a quién es Él. Jesús afirma que Él es el Maestro y el Señor, títulos con los que ellos se dirigían a Él y que expresan autoridad y poder. Ahora, si Él, el Señor, el Maestro, Él, el que tiene autoridad y poder, allí la lección nos dice, Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse. ¿Qué somos en la iglesia? Hermanos, ¿qué debemos hacer por el privilegio y con el privilegio que se nos ha dado, ya sea de ancianos, ya sea de pastor, ya sea de maestro, diácono, diaconisa o diferente privilegio? Ese poder, ese privilegio que se nos da, debe usarse para servir, no para que los demás nos sirvan. Es lo que el Señor nos deja en la lección del día de hoy. Y dice, de acuerdo con el ejemplo de Jesús, la Iglesia Adventista practica lo que denomina el rito de humildad como preparación para la cena. Jesús, el Señor Jesús, no se limitó a impartir sabiduría e instrucción, nada más. No fue que les digo, hagan esto, hagan aquello. Él no dio órdenes. También ilustró sus verdades mediante lecciones prácticas que sirvieron para arraigar sus enseñanzas en el corazón. ¿Conoce usted a alguien que solamente dice, hagan esto, mire, hagan esto? Vamos, no dice vamos, hagamos esto. Esa persona no es un buen líder. El líder va adelante como el buen pastor con sus ovejas. Él es el que debe de dar el ejemplo de servicio. Usted también debe de dar el ejemplo del servicio. Consideremos, por ejemplo, el rito de la humildad. Al inaugurar esta ordenanza, Cristo no esperó que sus discípulos se ofrecieran para lavarse mutuamente los pies. No los sermoneó acerca de la humildad y el servicio. Tampoco esperó que un sirviente fuera llamado para realizar la humilde tarea. Por el contrario, Jesús mismo se adelantó para ser ese siervo, para mostrar a sus seguidores un ejemplo vivo de cómo debían relacionarse unos con otros. Las palabras de Jesús
dejaron claro significado que quería dar al servicio del lavamiento de los pies. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. A pesar de este claro mandamiento, la mayoría de los cristianos optan por no cumplirlo. La humildad necesaria para cumplir esta ordenanza no resulta agradable para el corazón humano, pero al negarnos a cumplir las condiciones necesarias para participar de ella, perdemos la lección de humildad que Cristo pretendía enseñarnos. En la cultura bíblica de la época de Cristo, la cabeza representaba la parte más noble del cuerpo y los pies la menos digna. Así, al inclinar Cristo su noble cabeza para lavar los sucios pies de sus seguidores, ilustró gráficamente su voluntad de hacer todo lo posible para ayudarlos en su peor momento. A Judas le molestaba que Cristo, de quien esperaba que se convirtiera en rey de Israel, se rebajara hasta tal punto. Pedro, en cambio, se sintió avergonzado al ver a su maestro asumiendo el papel de un siervo manso y humilde. Por eso rechazó inicialmente el ofrecimiento de Cristo, sintiéndose totalmente indigno. Pero cuando Jesús le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo, Pedro respondió en el acto afirmativamente. No quería de ninguna manera poner en peligro su importante relación con Jesús. Por eso se apresuró a decirle: Señor, no solo mis pies, sino aún las manos y la cabeza. ¿Qué de nosotros? Porque estas son lecciones que, aunque participamos por lo menos cada 3 meses en hacer este rito, ¿con qué espíritu llegamos? ¿Con qué espíritu lo realizamos? Recordemos el ejemplo del Señor Jesús, para que así como Él lo hizo, lo hagamos nosotros. Comenzó con Judas, el que le iba a entregar. Él lo sabía y sin embargo Él le lavó los pies, le mostró su amor para ver si así Él se arrepentía de lo que Él quería e iba a hacer. ¿Conoce Él nuestros corazones? Sí. ¿Conoce nuestras intenciones? Sí. ¿Él quiere mostrar su amor hacia nosotros? Sí. El anhelo de Él es limpiarnos de todo pecado. Mire lo que nos dice el Espíritu de profecía. Vamos a leer en que sea un párrafo. El rito de lavamiento de los pies es un rito de servicio. Esta es la lección que el Señor quiere que todos aprendan y practiquen. Cuando este rito se celebra debidamente, los hijos de Dios participan de una santa relación mutua que es ayuda y bendición para ellos, para que los suyos no se extravíen por el egoísmo que está en el corazón natural y que se fortalece cuando se busca el bien propio. Cristo mismo nos dio un ejemplo de humildad. No dejaría este gran asunto en manos del hombre,
lo consideró de tanta importancia que él mismo, aquel que era igual a Dios, lavó los pies de sus discípulos. Eso se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1112. Cuando Jesús se ciñó la toalla para lavar el polvo de sus pies, deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, los celos y el orgullo de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Por el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener comunión con Cristo, hasta que fuesen puestos en un estado de humildad y amor. No estaban preparados para participar en la cena pascual o del servicio recordativo de que Cristo estaba por instituir. Sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo crean disensión y odio, pero Jesús se los quitó al lavarles los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolos, Jesús pudo decir: vosotros limpios estáis. Aún sus corazones estaban unidos por el amor mutuo. Habían llegado a ser humildes y a estar dispuestos a ser enseñados, excepto Judas. Cada uno estaba listo para conceder a otro el lugar más elevado. Ahora, con corazones subyugados y agradecidos, podían recibir las palabras de Cristo. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 603. Bueno, al final la lección nos dice que nos enseña el rito de humildad acerca de cómo seguir los pasos de Jesús y cómo servir humildemente a los demás. El rito de humildad nos llama a todos aquellos que seguimos al Señor Jesús a ser servidores de los demás, a servir con amor, con humildad a nuestro prójimo. Y de esa manera el Señor se agrada y lo acepta como que si lo hubiésemos hecho a Él en persona. Hagamos eso. Vivamos así, agradando al Señor. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.